Bienvenidos a la sala de Laura Acuña. Hoy tengo una mujer maravillosa que nos ha regalado una de las bellezas más especiales en nuestro país. En el 94 se convirtió en la mujer más linda de Colombia y hoy está aquí. Tatiana Castro con nosotros. ¡Ay, no! Divina, ¡Qué alegría! ¡Qué Oye, alegría! me acuerdo, bienvenida primero a la sala, Tatiana, esta es tu sala. Pues estoy feliz de estar aquí, además, qué mujer tan espectacular, cada vez más Mira linda. quién Laura. habla. En el 94 me acuerdo perfecto de ese reinado porque además le ganaste a Señorita Santander, que era en ese momento, eran las dos finalistas y ganaste tú, ganó César. Sí, pero ¿Te divina acuerdas? ella también. No, divina también, ambas, mejor dicho, eso sí, lo que ha tenido Colombia son mujeres lindas. Tatiana, hablemos de ese paso tuyo por el reinado. Ese reinado dio para todo, o sea, después de ese reinado pasó de todo. ¿Cómo fue tu experiencia en ese momento? No, ahorita es muy distinto, pero en ese momento, ¿cómo fue para ti? Pues fue la verdad maravilloso. Yo tengo que decir que el reinado a mí me dejó cosas muy lindas. Fue también una confrontación muy grande porque fue sentirme la mujer más bonita en ese momento, pero al mismo tiempo sentir un gran vacío porque yo como que no me hallaba. Son cosas que la gente no entiende, pero ese año fue el que marcó un antes y un después en mi vida para dedicarme a lo que hago hoy. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a ser señorita César? Porque digamos que en ese momento había un montón de condiciones y era muy difícil representar un departamento. En ese momento Raimundo Angulo, bueno, creo que sí era Raimundo el que ya estaba, ¿no? O no sé si su mamá, pero bueno, era muy difícil llegar a representar un departamento porque las condiciones eran todas. Pues mira, la verdad que nadie creía en mí. Yo no llegué a cesar primero. Yo me acuerdo que Alfredo Barraza se enamoró de mí y me dijo, tú tienes que ser Miss Colombia. Así habla. Así habla. Sí. Pero cuando yo fui, él decía, por donde sea, me trató de meter por señorita Cundinamarca, porque yo había nacido en Bogotá, pues resulta que yo no les gusté. Entonces después por Guajira, porque toda mi familia materna era Guajira, no les gusté, nombraron otra niña. Entonces dijo, pues César, si tú eres de los Castro. Y entonces ahí, pues nadie creía mucho. Yo lo que empecé a hacer fue que yo me empecé a preparar con Javier Murillo y empecé a hacer todo el protocolo. Ellos además me decían, tú vas a ser Miss Colombia, no te vamos a cobrar nada. Así era al comienzo, así sería la fe que me tendría. Pero buenísimo. Que ni me la tenía yo. Total es que cuando ya estábamos en una entrevista y estábamos todas y de ahí todos los medios, que la favorita, que César, que no sé qué. Y ahí fue que ya el gobernador me mandó a traer. Me acuerdo que además yo iba con un vestido prestado de la señorita Caldas, que era mi mejor amiga en ese momento, del año pasado, porque yo ni ropa elegante tenía, todo el ajuar era prestado. Bueno, me nombraron, no sé qué, y ya me nombraron por decreto y ya la gobernación me dio todo el dinero y ya me fui para Pero Cartagena. fuiste reina por Alfredo Barraza. Sí, Alfredo O sea, es el él fue. culpable. ¿Y tú por qué lo conocías a él? Porque obviamente en ese momento pues solamente las modelos y la gente que como que famosa pues estaba como muy cerca a esos diseñadores. Mira, mi mejor amiga, que era Patricia Arango, señorita Caldas en esa época, me dice, acompáñame que tengo que ir donde Alfredo a que me haga tal cosa. Y cuando yo llegué, Alfredo no me metió a donde él le probaba todo, me puso ropa, me hizo de todo. Yo decía, pero ¿por qué? Si mi papá dice que yo no soy tan bonita, mi mamá dice que ella se dio cuenta que éramos bonitas cuando la gente le empezó a decir. Entonces, pero él sí enseguida, fue el primero. ¿Cómo así que tu papá te decía que no eras tan bonita? No, mi papá cuando yo le dije que yo me quería ir de reina me dijo que entre 21 mujeres yo iba a quedar de 22. Me hizo firmar ¿Es en serio, en Tatiana? serio, en serio, me hizo firmar un documento donde dijo que si yo me iba de reina, él no me pagaba la universidad. Y de hecho, mis 3 carreras me las pagué yo. Mi mamá decía, pues, si tu papá no ayuda, pues yo tampoco, porque es que esto es un potro muy duro de montar. Así que sí, fue una resiliencia y una perseverancia. Tatiana, ¿tú qué le decías a tu papá? No, pues yo le firmé el contrato, porque ¿qué más iba a hacer? Y lo metió en la caja fuerte. Mira, para cualquier persona esto hubiera podido ser una cosa espantosa, o sea, eso hubiera podido ser un trauma para cualquiera y tú lo estás contando como contar cualquier cosa. O sea, ¿por qué lo asumiste así desde ese momento?
o es ahorita que ya lo ves así como hasta chistoso? No, pues yo me acuerdo una noche, me acuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar. Creo que Dios me oyó, porque me acuerdo haberme acostado esa noche y decir, bueno, Dios mío, si esto es tan malo, tan grave, pues que las cosas no se den. Pero si tú quieres que yo sea señorita Colombia, trae todo. Y la verdad que mira, todo se dio. Es que todo se fue alineando de una manera perfecta. Pero me acuerdo perfecto, yo no quería dañar la relación con mi papá. Oye, después dice, yo nunca dije eso, pero a mí obviamente nunca se me va a Pero sí lo olvidar. dijo, eso dicen los papás. Yo nunca dije eso así. Así no fue que yo dije, pero sí dijo. ¿Eso te marcó de alguna manera negativamente o siempre lo viste desde el lado positivo? ¿Sabes qué, Lau? Yo siempre he sido muy guerrerita. Yo le digo a mis hermanas que yo soy la brocha de la casa, porque aunque yo me veo como una reina y estoy siempre bien puestecita, yo soy muy guerrera. Entonces yo lo vi como que, bueno, pues es un obstáculo más que hay que pasar, punto. Como tantos otros que uno tiene en la vida que lo tratan de tumbar y uno vuelve y se para. Tú regresas finalmente siendo ya señorita César y César dice que sí y entonces ya en esa reunión después de eso, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu apoyo durante ese momento? Porque es que ahorita digamos que no es tan así porque los reinados han perdido mucha fuerza y han perdido mucha importancia en muchos sentidos, pero en esa época ser reina era un gran logro, o sea, las mujeres que lograban ir al reinado nacional no solamente habían logrado pasar un montón de obstáculos que el mismo reinado ponía desde el principio, sino que adicionalmente la que estuviera en el reinado tenía un muy buen resultado después porque la conocían, se volvía famosa, de ahí pasaban a ser presentadoras, pasaban a cantar algunas, pasaban a ser periodistas otras, o sea, tenían muchas oportunidades después de eso. Entonces sí era una plataforma y sí era un trampolín impresionante para poder ser figura pública. Ahorita pues ya no es necesario estar ahí. Ya digamos que sí, puede que sí sea importante, pero ya hay otras formas de llegar a hacer lo que No, uno hay quiere muchas hacer, hay muchas otras, opciones. sí. En ese momento era la opción más fija y Sí, más rápida. sí, de acuerdo, total. Y después de eso tenían que empezar a luchar con todo, Tatiana. Yo me acuerdo, miren, yo cubrí cuánto reinado hubo en este país. Me sé todo, me sabía todo, todos los desfiles que tenían. O sea, yo me sabía más la agenda de las reinas que las reinas. Es porque obviamente cubriendo esto, a ti como presentadora, como periodista, te tocaba estar empapado de Claro, todo. En ese momento empezaban a lidiar con los periodistas, con la que le parecía bonita y la que no le parecía bonita. Con la mispuntualidad, el rostro perfecto, el cuerpo perfecto, o sea, no era solamente ser señorita Colombia, eso había que cumplir con otro montón de cosas. ¿Quién fue tu apoyo en ese momento? Ya el papá no fue, entonces no, yo creo que siguió siendo Alfredo, Alfredo fue el que te llevó de la mano en todo este proceso. sí. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso del reinado? Uy, yo creo que todo. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de ese proceso del reinado? Que había días en que uno quería ser uno y quería poder salir a la calle y sin En maquillaje, tenis. en tenis, y tocaba incluso para ir a hacer mercado, ir siempre así. Yo me acuerdo que Sandra Borda, que fue otra ex Miss Colombia muy conocida, me dijo, mira, lo que tienes que hacer es pegar estos de aquí y estos de aquí, los dientes y así. Entonces yo quedé con un tic. Al final del reinado, mi mamá se murió alguien y yo, ay, qué ¡Ay, no! embarrada. Horrible. Es horrible. Horrible. Parecía retardada mental, pero como me había acostumbrado, yo me acuerdo que yo me sentaba, yo era así. Y los ojos obviamente sin expresión, porque Claro, pero yo cogí el truco de Sandra y me funcionó. ¿por qué si hubo tantos detractores al principio, si no fue fácil, por qué crees tú que ganaste Miss Colombia? Yo fui muy estratega, como todo lo que he hecho en la vida. Yo realmente no iba con el deseo de que me dijeran bonita, sino con el deseo de tener dinero, porque a mi mamá le tocaba muy duro con nosotras tres. Mi mamá quedó prácticamente sola con la responsabilidad, éramos tres niñas, nos tenía que educar al 100%, así que yo decía, si yo esto, así no gane, pero con que yo quede en un puesto decente, yo entro a la televisión, me dan más trabajo de modelo porque mido 1,80 y puedo ayudar en mi casa, puedo ayudar a mi mamá y puedo ayudar a mis hermanas.
que todavía se están educando. Yo le llevaba 10 a la más chiquita. Entonces, ahí es cuando yo entro a esto. Entonces, yo era yo pensaba mucho con la cabeza. Yo decía, si yo me paro al lado de Amparo Grisales, que es tremenda mamacita, eh, me lleva 20 años y sigue siendo una mamacita, pues me van a comparar. Pues no nunca me tomé una foto con Amparo, y Amparo me adoraba. Fue la que me entrenó después del minicromos. Cuéntame eso, ¿cómo Sí, porque así? como yo no era lambona, sino que ella veía que yo me la estaba guerreando toda, pues le Ajá. caí muy bien. Después ella fue y me entrenó, ¿Y te entrenó en qué? en pesas, en Ah, te todo. entrenó físicamente el cuerpo. Claro. No, fue increíble, Pero pero yo tenías era la todo mejor así. entrenadora del mundo porque la han visto hoy en día, No, ¿no? O sea, si hay divina, alguien juicioso y disciplinado con el divina, ejercicio, es esa mujer, es impresionante. divina. Entonces yo todo el tiempo era así, por ejemplo, con los jurados, yo lo primero que hice cuando yo me senté, yo les dije, yo vengo a pedirles que me nombren señorita Colombia. Entonces me decían, ¿y por qué crees? Entonces yo dije, pues porque yo hablo inglés, porque eso, porque lo otro, y porque yo vine aquí a ganar. Obviamente si ustedes consideran que no, pues no, pero yo vengo a pedírselos de frente, yo voy a hacer lo mejor que se pueda en ese Miss Universo. Entonces yo fui muy estratégica, y por ejemplo estaba Erika Taubert, que era bajita y mona, entonces ella salía a desfilar, y yo una vieja de 1,80, bien morena, entonces el contraste era como que se notaba. Yo todo lo hice así, la verdad. O sea, ¿tú crees que ser señorita Colombia estaba dentro de tu destino? ¿Tú qué crees tanto ahorita en las energías y en ese montón de cosas? Yo estoy convencida, yo creo que a mí ese año me permitió ver una realidad del país. La gente cuando nos ve dice, ay, pero es que solo son bonitas y salen en desfiles. Y resulta que no. Ese año tiene un montón, o en mi época tenía un montón de trabajo social cuando estaba bañatera, y era que íbamos todos los fines de semana a desfilar en un pueblo o en una ciudad donde había personas quemadas, niños abandonados, huérfanos, había un montón. La Colombia que no es tan glamorosa. Y esa parte a mí realmente sí me movió el corazón. Tatiana, después de que tú ganas, mejor dicho, siempre había alguien que no estaba de acuerdo. Entonces siempre ganaba la que ganaba y se nombraba la señorita Colombia y había un montón de gente que decía que esa no era, que la otra era más bonita, que la otra tenía más preparación, que la otra tenía mejor cuerpo, que la otra tenía no sé qué. Nunca quedaba uno feliz. Y yo me incluyo porque además en esa época uno llevaba las cuentas y entonces salían los puntajes en televisión y uno llevaba los puntajes en televisión, o sea, era una locura. Y nadie queda contento nunca. Entonces, aparte de haber tenido ya encima la responsabilidad y la corona, le tocaba a uno defenderla todo el tiempo. Entonces, defender porque uno sí era señorita Colombia. Ese momento después de ganar, con todo ese montón de polémica de ese año, porque obviamente mucha gente dijo que esa no era la ganadora, que la ganadora era la señorita Santander, y que esa era más linda, y que esa era más no sé qué, y que eso estaba comprado. Y entonces era la corona comprada. A ti te tocó responder muchas entrevistas precisamente que empezaban con esa pregunta. ¿Usted de verdad que compró la corona o no la compró? La verdad, nunca me preguntaron eso. No, nunca me... Ningún periodista te hizo esa pregunta. No. A mí me decían la diosa vallenata. O sea, a ti te recibieron bien la corona en este Sí, país. sí. A mí me decían la diosa vallenata. Incluso la revista Semana pone la diosa vallenata. Ganó César. Me acuerdo que cuando yo llegué al César, me montaron en un carro de bomberos y allá no se veía el fondo. Había tanta gente. Lo tengo como un recuerdo, fue impresionante. No se veía el final de la calle de la cantidad de gente. ¿Y Colombia cómo te recibía? Pues bien, yo me sentí muy bien ese año. Obviamente seguro habrá gente a la que no le gustó, pero pues es que Siempre era así. ya no hay Siempre era nada que así. hacer. Tatiana, eso que tú soñabas cuando te metiste al reinado, de tener pues la corona, de tener oportunidades de estar en televisión, de ayudar a tus hermanas, ¿se dio después del reinado? O sea, ¿tú cumpliste con eso? Sí, yo realmente pude generar un ingreso importante. Lo que hice fue que en ese momento lo dividí en 5. Entonces le di a mi mamá 3 partes, a mi papá le di otra y me fui a México y con eso empecé a estudiar mi carrera mientras trabajaba en televisión. ¿Qué hacías allá en televisión? Tenía un programa solo de mujeres, de lunes a viernes, que además fue muy chistoso porque yo no sabía hablar mexicano, pues, acento mexicano. Y el primer día todo divino, yo toda arreglada, todo el set perfecto. Y me dicen, es que tienes que hablar mexicano o la gente no te va
a A sintonizar. copiar, sí, ¿no? Y me tocó empezar a aprender y finalmente se volvió el número uno en TV Azteca. O sea, te volviste una dura hablando, Sí, teniendo el acento órale, pues neutro. claro. En Así esa- fue, porque si no nadie lo veía. era muy loco, pero Muy loco, era sí, muy regionalista en esa sí, época. Y sí. así uno fuera lindo, lo que sea, Talentoso lo que fuera. preparado. Además era en vivo, entonces tocaba pues hacerle, pues sí, cogí mucha cancha, pero al comienzo sí me tocó también defender como el lugar, porque no me creían mucho. Tatiana, ¿por qué llegas tú a México? ¿Por qué no aquí en Colombia? ¿Por qué no se abrieron las puertas aquí en televisión? Porque yo quería trabajar espiritualmente en mí. Había una corriente espiritual que me gustaba mucho. Yo lo que quise fue como salirme de todo ese mundo y trabajar en mí, porque me di cuenta de que había áreas en mí, por ejemplo, vuelvo a esto en el que yo me sentía muy bonita, pero había muchos vacíos. Yo me acuerdo una vez en un centro comercial en Miami, de estar con 3 carritos, yo era novia de Julio Mario Santo Domingo, hijo, o sea que el hijo del hombre más rico del país, y ponerme a llorar del vacío tan grande. Yo decía, pero entonces esto no puede ser todo, porque si yo se supone que soy disque la más bonita, tengo el novio más rico que además me consiente como una princesita porque me lleva 20 años, y resulta que yo siento este vacío tan enorme y tengo 3 carros llenos de ropa y de zapatos y de carteras y de cosas, pues esto no es, tiene que haber algo más. Y ahí es cuando yo me voy 5 años mientras estudio mi carrera, pero fue a trabajar internamente en mi parte espiritual. ¿Qué estudiaste, Tatiana? Mi primera carrera son artes plásticas, yo después estudié cosmética y todo lo que es la parte de estética y después ya me certifiqué pues en toda la parte holística que hago ahora. Que allá vamos a llegar, que es súper bonito esa historia. Después de terminar en México y después de hacer, ¿qué pasó en México? ¿Por qué no seguiste tu carrera en televisión allá? ¿Por qué no seguiste en ese país? Porque la verdad me hacía mucha falta mi familia. A los 5 años yo sentí, esto va a sonar de pronto ridículo para el que lo ve, pero en esa época la papa criolla, yo sé, suena súper ridículo, pero sí me No, hacía pero sí le falta hace la a uno papa criolla, el falta. patacón, los huevos No. como me lo hacían en mi casa, mi mamá, mis hermanas, pues Sí. mi tierra, o sea, y resulta que en ese momento estaba Colombia en un país, en un momento muy bonito. Bogotá, me acuerdo que la ponían, la llenaban de luces en las avenidas. O sea, yo llegué y fue como ver otro Otro país Bogotá. completamente No, distinto. pero no es ridículo, Tatiana, a uno le hace falta su casa. Si uno se va Mucho. de vacaciones y dice, ay, ya quiero volver, o sea, después de Sí, 8 días, sí, no, es sí, normal, es normal. sí. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad, por ejemplo, de estudiar afuera y estudia y para mi casa otra vez? O sea, Sí. no es tan loco. ¿Te devuelves con una oportunidad acá o te vienes a ver qué? Me vine sin nada. Además, me vine después de tener 5 años, el mismo novio se quería casar y entonces era no solo el, tengo que dejar el trabajo en TV Azteca, tengo que dejar además, pues ya me gradúo, pero además, pues es que no me quiero casar con un mexicano, porque si me caso con un mexicano no vuelvo a mi casa. Y fue una decisión muy fuerte, me vine sin nada, me vine un 24 de diciembre, medio escapada. El único tiquete que había era en primera clase y yo pensaba, yo decía, uy, esto cuesta mucho, pero no es que no me No quiero hay quedar más. aquí, pero es que cuesta mucho, pero no me puedo quedar aquí. Me monté en el avión, uy, no, fue un desastre, pero llegué. ¿El novio te quiere en este momento o todavía no lo has superado? En esa época no había redes y yo corté todo contacto porque es que si no, uno vuelve, ¿no? Sí. Sabemos que, o sea, los que nos están viendo sabemos cómo es la cosa. En ese momento el contacto cero era más fácil, porque no había redes sociales ni nada. Total, en ese momento el contacto cero era más fácil. Entonces, pues sí, yo simplemente perdí el contacto. O sea, tú te fuiste, no le dijiste chao, no le dijiste, mira, no me quiero casar, o sea, no diste explicaciones, ¿te fuiste? ¿Como una loca? No, no, O pues fui una hablada. decente. O sea, fui decente, pero obviamente después de ser decente y terminar, pues el corazón queda adolorido por ambas partes. Pero en ese momento también pensé con la cabeza y pensé que yo no me quería quedar viviendo allá. Llegas a Colombia después de pagar el tiquete más caro de la historia y
No, y nadie me contrata. Así Después de fue. haber tenido una carrera y un programa número uno Sí, afuera y de ese... nadie me contrata porque en televisión, cuando yo hacía castings para novelas como actriz, pues pasaba todo. Y cuando me ponían con el protagonista masculino, pues yo medía 1,80 y el man 1,76. Era Perdón, más pero o es la menos tú y verdad. yo, o tú y yo así, Sí, no, sí. entonces como que pues en chancleta todo el tiempo la novela fracasa, No lo puedo decir, ¿verdad? no. Entonces, actriz no se pudo. Presentadora, nunca se me va a olvidar, no voy a decir quién, un ejecutivo muy importante, de un canal muy importante, me dijo, es que tú estás sobrecalificada. Yo dije, bueno, ¿Todavía existe ese ser humano? sí, no voy a decir quién es porque lo adoro, hoy en día es muy amigo mío, pero no me dio el trabajo, no me daban trabajo, ¿sabes? Y bueno, eso me ayudó un montón, porque eso me ayuda a mí, yo creo que todo en la vida está sincronizado. Lo que nos parece que es cerrar una puerta es simplemente el que nuestro camino tiene que irse por otra, que realmente es por donde tiene que transitar. Y ahí yo me acuerdo que yo dije, bueno, pues si nadie me da trabajo, me voy a dar trabajo yo, porque aquí nadie se va a morir de hambre. Y yo de inútil de mi mamá, pero mira, te quiero decir que duré un año buscando trabajo. Yo tengo un cobertor en mi casa de crochet. En mi casa se reían porque yo para el estrés tejía. Y me lo tejí, o sea, es como de 2,5 por 2,5. Divino es, pero yo estresada, yo lo que hacía es tejer y tejer y tejer y tejer y esperar. Hasta que un día dije, pues yo no espero Después de más. un año. Sí, yo dije, no espero más. Si no me quieren contratar, yo me voy a autocontratar. Y ahí fue que monté las clínicas de spas. Ese fue mi primer recorrido en el mundo empresarial. Alcancé a tener varias sucursales, me fue súper bien. Me acuerdo que sí tenías un spa y ahí hacías como masajes y cosas, ¿no? Hacía de todo y en ese Sí, momento no había, fue de los primeros que había. Pero eso lo que hace es que me empieza a llevar y a presionar a un mundo empresarial y a un mundo distinto, donde yo me di cuenta de que, pues si no me quieren, me voy a hacer querer. O sea, si no me necesitan, me voy a hacer necesitar. sí, sí. Tatiana, ¿esa fortaleza tuya de quién es? ¿De dónde la heredaste? Sabes que yo creo que es una resiliencia de mi mamá, pero también mi signo es muy fuerte, yo soy escorpión. Entonces yo soy de las que no se puede, que no ¿Cómo se que puede, no? solo es que no le hemos encontrado el ángulo. Venga, le seguimos rompiendo por diferentes partes hasta que damos con el huequito. Me encanta, me encanta. Me encanta porque además te voy a decir, todo, o sea, yo quiero que me definas esto tú, que estás como más centrada de alguna manera y tienes como más información energéticamente hablando. Hay gente a la que todo le fluye muy fácil, ¿sabes? Hay gente que llega y entonces de pronto no quiere televisión, pero lo vieron en una cafetería, que esas historias hay mil, y Mil. en la cafetería le dicen, ¿usted no quiere ser actriz? Y ahora es, mejor dicho, Sofía Vergara. Más o menos es Sí, así. Hay sí, gente a sí. la que todo le fluye. Y hay otra a la que le toca a codazos y entonces sí logra las cosas, pero las logra con mucho más esfuerzo. ¿Por qué pasan esas cosas, Tatiana? ¿Por qué para unos es tan fácil y por qué para otros es a codazos? Sabes que yo creo que es parte de lo que el recorrido del alma escoge en esta vida. Yo creo que nosotros tenemos escogencias en esta vida de acuerdo a cosas que tenemos que aprender. Entonces, esa relación difícil simplemente es algo que hay que aprender ahí, que en nuestro Mm. recorrido álmico no hemos logrado. A veces la gente, por ejemplo, en mi caso, eso a codazos ha sido una bendición para la parte empresarial, por ejemplo, porque me ha permitido aprender tanto que cuando estaba en el nivel 1 no entendía, cuando llegué al nivel 2 no entendía lo del 3, cuando llegué al 3 no entendía, me terminé volviendo head coach de The Kelly Group, que es la compañía número 1 en business coaching a nivel Wall Street, donde mis clientes eran Morgan Stanley, Merrill Lynch, Wells Fargo, UBS. Pero todo esto fue porque yo creo que en la medida en que vas rompiendo, también vas ¿Y tú ahí qué le creciendo. hacías? ¿Le enseñabas a la gente cómo gerenciar sus empresas o qué hacías ahí? Mira, yo tengo clientes, así como en las constelaciones cuánticas y en los registros akáshicos y en el biohacking, tengo a todo tipo de clientes.
También tengo clientes en la parte empresarial que son dueños millonarios, como te contaba, que me están invitando a dictar un taller en Ibiza, Ujú. donde son puros millonarios noruegos. Entonces tengo las dos opciones. Ahí eran CEOs de empresas muy grandes en ¿Y tú les Estados enseñabas a qué? Unidos. No, yo les hacía coaching empresarial. Ok. ¿Y qué hace un coach empresarial? ¿Qué Pues enseña? ayudarlos a romper barreras corporativas, como por ejemplo los empleados porque no tienen compromiso con la empresa, Ok. o encontrar cómo es el ambiente laboral, o encontrar cuál es el área, y a veces es el marketing o que no tienen una buena estrategia comercial, Wow. o a veces es simplemente que ese CEO no tiene una capacidad fuerte de liderazgo porque es muy complaciente. Son diferentes Wow, pero cosas. eso es un tema muy interesante y tiene un Sí, montón de salidas, o tiene un montón de vías. sí. Tatiana, después de volver al país, te encuentras con el que en ese momento pues fue el amor de tu vida, porque yo creo que uno no se casa con una persona que no cree que es el amor de la vida. Te encuentras con esa persona y decides emprender una familia, que ese es otro negocio también que tiene un montón de arandelas alrededor, que toca trabajar todos los días. ¿Cómo fue esa relación tuya de 7 años? Fue muy difícil en el sentido de que cuando nos casamos yo tenía una proyección con él espiritual, además de empresarial, pues es un proyecto de vida, ¿no? Sí, es una Te empresa. casas, sí, con una persona con la que quieres Construir. organizar, exacto, y construir, pero éramos muy distintos. Éramos muy distintos, la verdad, y sí, fue un matrimonio, mi matrimonio fue un matrimonio muy difícil. Él era cristiano en ese momento, Él era ¿cierto? cristiano, yo también era cristiana. Hoy en día yo me defino como espiritual, pues porque creo en un montón de cosas más allá de solo Dios, pero sí fue una relación difícil. ¿Era difícil por él, Tatiana? O sea, él te tocó vivir ese momento donde de noviazgo era una cosa y después de casados fue otra. Sí, y además yo no sé si él, pues yo no sé si algún día me quiso, a pesar de que duramos casi una década, no sé si algún día me quiso, ¿Por qué lo dudas? porque, porque me decía que yo era fea, que sí, cosas así. O sea, realmente hoy en día como que no me importa, ¿no? ¿Verdad? Y tengo buena relación con él. Pues toca, más o menos, Sí, porque cuando uno tiene hijos toca. pero sí, sí fue muy difícil. Yo sufrí mucho. Yo creo que yo por eso no me he vuelto a casar. De verdad, fue así de complicado. Sí, fue difícil. Fue una relación difícil. ¿Por qué te decía eso? O sea, ¿tú no te diste cuenta de esas cosas antes de casarte? No, porque antes de casarme no me decía que yo era fea. ¿Y por qué te Yo decía le eso? parecí fea el día que nos casamos. ¿Cómo Pues, así? ¿Pero o por sea, hoy qué en día me ella río, se ríe ¿verdad? de eso? Pero Exacto. ¿Cómo así? Llegó el mes del amor y la amistad en nuestro país y cómo no vamos a tener regalos para ustedes, nuestra linda comunidad de la Sala de Laura Acuña. Vamos a estar regalando para este mes esta Dual Brew Pro, que es la cafetera de Ninja. Ustedes no saben la maravilla que es esta máquina. Además, un cafecito siempre es bienvenido y será para algunos de ustedes. Lo único que deben hacer es seguir todas las redes sociales de la Sala de Laura Acuña y estar muy pendientes cada domingo en los estrenos de los programas, porque allí vamos a estar contándoles qué deben hacer para llevarse una a sus casas. De verdad que es un regalo de todo corazón de parte de Ninja y la Sala de Laura Acuña. pues sí, porque sí, era en el noviazgo fue una relación tranquila, pero cuando nos casamos, pues ya no fue tan tranquila. Yo Pero le pasó deseo, algo o no, algo. no pasó nada. Yo creo que él no me quería mucho. Yo creo que él no me quería. ¿Y Aunque por, él dice que sí, pero yo creo que él no me quería. Yo creo que yo le parecía fea. Sí, para qué se casaba? no, no sé. Y bueno, pues ya no estamos casados, o sea que ya no me importa. Pero muy loco esa historia, Tatiana, muy, muy loco porque finalmente duraste 7 años apostándole a que eso cambiara o a que eso mejorara o a tener pues esa empresa que es una familia. Duré 7 años, duré más, duré casi una década. Pero lo más difícil yo creo que es ya cuando uno se divorcia, cuando ya te toca darte cuenta de que, bueno, esto no funcionó y quedo con dos niñas chiquitas y me quedé con mis ahorros, porque además yo no había trabajado porque yo tomé la decisión.
a conciencia de que los primeros 8 años de mis hijas yo no quería trabajar porque no quería que las educara otra persona. Eso es algo muy latino, de que una señora le educa a uno los hijos, pero yo no quería eso. Yo quería, pues ese chiste no tengo yo quería saber, así me costara, y me costó un montón, pero yo quería saber qué era cambiarle siempre el pañal, bañarla siempre, darle la comida siempre, llevarla al colegio, dedicarles las tardes, ponerme a jugar con ellas. Mis hijas todavía se acuerdan que yo les jugaba, yo me sentaba y ellas corrían alrededor y yo las voy a agarrar, y entonces se acercaban corriendo y se iban chiquiticas. Y hoy en día la relación que tenemos es increíble, pero fue porque yo sacrifiqué esos años y lo hice a conciencia y lo entendí y lo asumí como parte de lo que tenía que hacer. Pero cuando me divorcio y quedo con que no tengo ahorros, no me contratan. Acuérdate que antes no me contrataban, entonces, Sí, no, pues después pues de volverme a tanto tiempo, contratar, no sí. sé si me van a, así antes no me contrataban y tenía 26, ¿no? La flor de la juventud, pues ahora a los 40, pues ¿quién me va a querer contratar? ¿Verdad? Sí. Y pues efectivamente, yo dije, ¿sabes qué? Un día me acuerdo que me levanté y dije, yo no quiero buscar trabajo. Yo no me quiero emplear para nadie. Yo quiero levantarme todos los días de mi vida y sentir que mi vida tiene un propósito. Si no, me muero, así no tenga plata ahorita. Me acuerdo que mi mamá me decía, ¿pero cómo? ¿Y cómo vas a mantener? ¿Y de coach? ¿Quién va a vivir de coach? No sea ilusa. Me decía, vaya, busque trabajo. Y yo decía, no, porque yo no voy a sacrificar mi propósito de vida. Y fue súper difícil al comienzo, además porque me empiezo a capacitar con Hellinger. Yo ya tenía la canalización, pero como se suponía que cuando uno canalizaba uno es raro, ¿verdad? Yo no decía, solamente mi círculo íntimo, yo les decía, vea, se va a morir fulano. Ay, Tatiana, se va a morir fulano. Y se moría fulano. No. O Ella se ríe de todo esto. No. Mira, la frescura con la que tú hablas de todo es una cosa pues loca. sí, porque es parte de la vida, pero No, pasa. me Te va a encanta. renunciar un empleado. Yo digo, a este empleado no le pase tanta cosa porque es cuestión de días. Mi asistente se ríe porque esta semana le dije, Qué miedo. esta semana le dije, tal persona, no, esta persona no va a durar, estoy segura que no va a durar. Y me dijo, pero ¿por qué crees? A pesar de que te dice que esto y que lo otro. Y dije, ¿por qué no? Porque ya además Los Ángeles me lo dijeron, más bien comience a conseguirle reemplazo. Y comencé a conseguir reemplazo. Y ese día me dijo, no, yo te adoro, eres lo máximo, te admiro, pero no me siento capacitada. Yo le dije, tranquila, yo ya sabía. Karen, mi asistente, le dije, Karen, ¿cierto que ya yo le había dicho ayer? Pero así es. En esa época no se podía tan así. No se ¿No? podía expresar tanto. No, con la gente no, porque entonces de ex reina loca, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tocaba hacer como más, no decir tanto, Prudente. pero toda esa canalización yo la tenía desde siempre. Cuando tú, o sea, teniendo como esa sensibilidad, cuando tú terminas tu matrimonio, ¿qué? O sea, tú no percibiste eso de esa persona, o sea, no percibiste como la vida difícil que ibas a tener con él. Pero la agradezco, ¿sabes? Porque gracias a eso es que hoy en día vienen mujeres rotas a mí y yo puedo ayudarlas a que peguen sus pedazos. O sea que sí fue difícil en el momento, pero era lo que te decía, cuando una puerta se cierra o cuando algo es difícil, eso es material de trabajo en esta vida. Y en lo que yo hago ahora, simplemente es material de trabajo para poder ayudarle a otros a transformar su vida. Yo tengo algo que yo todos los días me digo cuando me levanto y es, yo le doy la orden a mi mente subconsciente hoy de ayudar a la mayor cantidad de gente posible a través de darme, a cambiar sus vidas, a través de darme la fortaleza, la persuasión, la emoción, el movimiento y todo lo que necesite para mostrarles que pueden cambiar su vida hoy. Entonces, todo esto que yo vivo, pues es simplemente Parte de la historia. parte de la historia. Son herramientas que tienes en este momento para poder ayudar a más gente. Tatiana, después de terminar todo esto, después de, obviamente, es que ¿cómo se dice? Esas rupturas, digamos, digámoslo así, son difíciles porque entonces se mete todo el mundo, ¿no? Entonces empieza todo el mundo a preocuparse por la vida de uno.
Entonces empieza el que dice que sí está bien por este lado, que ella debería mejor entonces dedicarse a lo de la actuación. No, ella debería dedicarse a preparar reinas. No, ella le va a ir bien es en esto. Y empieza uno a empezar a vivir los sueños de la mamá para uno, del papá para uno, de las hermanas, seguramente que no lo hacen de malo, porque obviamente pues lo que quieren es el bien para todo el mundo, pero pues finalmente uno tiene su propio camino. ¿En qué momento decides tú que no vas a oír a nadie y que esa canalización, que es básicamente la posibilidad que tú tienes de comunicarte con los ángeles desde muy chiquita, va a ser lo que vas a hacer el resto de tu vida? Hubo un día donde tú dijiste, este es mi camino y esto es lo que voy a hacer. Sí, cuando me empiezo a capacitar y a entrenar con Bert Hellinger, ¿Qué es qué? el creador de las constelaciones familiares, que ya está muerto, pero él fue el que las creó. Ujú. Yo dije, esto, si me ayuda a mí a sanar y me vuelve a pegar, pues esto tiene que ser para mucha gente. Y comienzo a trabajar, te quiero decir que mis primeros talleres además los llenaban mis hermanas y mi mamá. Mi hermana Carolina me decía, esto está como largo, ¿no? Ya acabamos. Y todas que no, que nos falta la de fulana, pero era muy chistoso porque éramos, o sea, yo ahora te lo cuento riéndome porque es que ya casi, ya nunca casi lloro, es muy raro, porque todo me lo tomo como que, bueno, los problemas son simplemente falta de destreza, así que miremos de dónde se saca la destreza y se soluciona esto. Pero en esa época, pues no, estaba muy rota. Claro. Entonces, ahí sí lloraba un montón, pero ya no. Total es que te lo cuento así chistoso porque eran mis amigos y mi familia. Pero yo seguí y seguí y seguí. Me acuerdo un día en que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me empezaron a invitar a distintos sitios y fue algo impresionante porque me llaman, estábamos en Miami y yo dije, yo voy a fusionar esto con el salto cuántico de Goldman. Y aperturé la parte cuántica, hice todo y Que es que mira, para la gente como que no está para tan... la gente que no sabe la parte Exacto. cuántica es más, las constelaciones familiares como tal son simplemente entrar al sistema familiar, arreglar el enredo y listo, sanar con ancestros. Cuando trabajo con la parte cuántica, yo entro no solamente a la parte familiar, sino a la parte profunda. Lo cuántico son todas las opciones, todas las posibilidades, todos los contactos. Mira, en ese taller pasaron cosas, pero impresionantes. Yo ¿Como hoy qué, en día, Tatiana? mira, me acuerdo perfecto, te voy a contar unos 3 testimonios, así que me acuerdo, pero hoy en día hay como 1500 testimonios en mis highlights de redes sociales solamente de los últimos 2 años. Y siguen habiendo. ¿Qué Pero, por pasó? ejemplo, me acuerdo de una señora que cuando yo la vi, ella estaba constelando pareja y yo dije, uy, no, pero esta señora se ve muy masculina. Creo que es muy difícil que un hombre se sienta atraído. Además, físicamente tenía facciones muy bruscas. Pues consteló, le salió su pareja, listo, chao. A los 6 meses, 6 meses. Hoy en día hay testimonios así, así. Pero en ese momento me acuerdo que me manda una foto con una pepa. Yo dije, wow, esa es la que yo quiero. Como este diamantista, pero es de verdad, diamante. En Mykonos, con un tipo tan guapo, que yo, mira, le dije, necesito postear eso. Y me dijo, claro, postéalo. Ese fue uno, por ejemplo. Hubo otro de una señora que el hijo no le hablaba hace meses. Al día siguiente del taller le llamó. O sea, empezaron a pasar un montón hoy en día eso pasa todos los días. Ajá. Todos los días hay Y alguien eso con es un testimonio. porque sanas. Porque no solamente entro a la parte familiar, sino que rompo y entro a la parte cuántica y me ayudo indudablemente de la canalización y de la ayuda pues de De los la seres de canalización es luz. cuando hablas con los ángeles. Sí, y me dejo percibir. Por ejemplo, estábamos en un taller ayer Ujú. y yo dije, aquí hay un bebé muerto, pero no había salido nadie, solo la señora y todos eran como que, y ella dice, sí, yo tuve una pérdida. Le dije, yo sabía, saquen el bebé. Pero es porque ya entro tan rápido en la situación que ya sé. Entonces, por ejemplo, digo, esto se lo llevó un muerto y aquí hay una sucesión. Y la gente me mira como, ¿y cómo sabe? Y resulta que dicen, sí, mi papá se murió el año pasado y estamos en enredo todos los hermanos. Pero es porque ya lo logro. Después de entrar en esas situaciones que la gente tiene que solucionar, ¿cómo las solucionan, Tatiana? O sea, ¿eso es una cosa mágica que uno está en el taller y entonces todos los problemas se le solucionan o cómo funciona? No, eso es ilusorio, porque eso es vender humo.
Ujú. Y en eso tengo que ser súper Realista, responsable. sí. Exacto. Si el sistema de la persona o la persona no está lista, sí se mueve un montón y pasan cosas sorprendentes, pero se le puede demorar, así como le puede pasar ese mismo día, como me ha pasado, que estamos en el evento o en el taller y prende el celular y acaba de cancelar trabajo y le están pidiendo una oferta de trabajo. O gente que cancela trabajo y al día siguiente tiene el rack de mails en el correo con ofertas de trabajo. También he tenido gente que se le demora un año, 3 meses, 6 meses, ¿De qué depende? de qué tan listo estemos. Y eso es algo que yo no puedo hacer. Si la persona, yo puedo desear algo, pero si no estoy lista, eso se va a demorar hasta que mi sistema, que es mi núcleo cercano y yo estemos listos para llegar allá. Ok. Tatiana, este cuento es un cuento muy interesante porque todo lo de las constelaciones familiares, lo de la energía cuántica, se puede decir así. Claro, Em, es un tema, es un tema interesante porque es algo que uno no puede tocar. O sea, es algo, es como la electricidad. Funciona, pero uno no la ve. Uno no o sea, uno sabe que está ahí, pero no la ve. Y cada vez hay más gente que se dedica a esto, que sabe mucho del tema o que simplemente lo toma como una corriente y como una forma de vida, parte de su vida, y les funciona muy bien. Y yo sí creo que la energía existe, o sea, sí existe. A partir de ese momento tú empiezas a escribir libros, en este momento o antes. sí, no, desde antes. El primer bestseller se vuelve como a los 2 años del divorcio, que dije, bueno, yo quiero ver a ver todo esto que yo le enseñaba a tanta gente, necesito mostrárselo a los demás. Y ahí pasa algo interesante, es que se volvió bestseller. Ya voy en 9. Ya vas en Esos 9. son los últimos 2. Y ahora te cuento porque se vienen 2 más este año. Mira, Desata su poder interior se volvió bestseller en 11 horas. Fue una cosa, yo me acuerdo que yo estaba en consulta y se volvió bestseller porque yo cada rato miraba en 3 categorías. Ese es solo de constelaciones cuánticas. Y uno lee este libro y ¿qué? Hay ejercicios prácticos, explico parte de la técnica, explico O sea, uno lo podría explico. hacer solo. Con Sí, esto, es como un manual. sí, pero no llegar a una constelación completa, porque para Ok. eso pues uno necesita un montón de práctica, eso, Y de conocimiento, y sí, de que sí. conocimiento, sí, pero sí te ayuda a entender. ¿Por qué yo repito el patrón de mujeres solas en mi familia? Resulta que mi tía se quedó viuda, mi abuela también viuda, mi mamá se divorció, mi tía abuela nunca se casó. Entonces, ¿por qué hay un patrón? Eso, por ejemplo, Te hace lo entender. explico ahí. Y en el Código del Alma, que ese fue el último, ese se demoró un poco más, se hizo bestseller a las 3 de la tarde, es que el otro sí fue la locura. En 3 categorías también, ese habla de todo el recorrido del alma, desde el momento en que arranca a través de vidas pasadas, de los récords akáshicos, que es como la biblioteca akáshica donde está el por qué te encuentras con gente en esta vida y por qué te tocan vivir historias difíciles con otra persona, por qué personas les toca, por ejemplo, cuidar a la mamá y la mamá está enferma y tiene Alzheimer y ni se acuerda y esa persona está cansada y los hermanos no la cuidan. Son un montón de cosas que nuestra alma escoge para vivir. Y pues los 2 se volvieron bestsellers. Pero se Wow. vienen 2 libros más este año. ¿Cuándo los vas a sacar? Mira, el siguiente tiene que ver con un tema que estoy incorporando, que es el biohacking y el rejuvenecimiento. Si eso es lo que tú haces, ¿dónde se compra ese libro? Porque lo necesito en mi vida. No, pues tú estás divina, pero yo, por ejemplo, tengo 51 años. No, Tatiana, no, no. ¿Qué haces? Pues todo esto, cuando yo empecé los Yo necesito talleres, que ustedes vean el cuerpo de esta mujer, necesito que le hagas un, por favor, hagan ustedes ahí, Tatiana, hazme el favor, o sea, primero miren el tamaño de esta mujer maravillosa, sí, 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 ay, yo no, me pero veo como para un al lado minion al lado. No, pero para al lado tuyo ahí sí quedó Tatiana, ¿qué mal. haces? ¿Qué haces? Da la vueltica, por favor. ¿Qué haces tú en tu vida para mantenerte así? 51 años, gracias. Pues mira, yo uso todo lo que quiero enseñarle a la gente. Imagínate que ¿Qué el es el libro que biohacking, viene? sí, el biohacking es la manera de maximizar. Ay, me puse roja con lo que me dijiste, Tatiana, pero gracias. pero no, yo tengo que decir ¿sí o no? O sea, sí o no lo que estoy diciendo. La piel, el pelo, o sea, el cuerpo, todo, o sea, es una cosa y hay una particularidad, Tatiana, te lo voy a decir hoy. Los ojos
hablan mucho. Cuando tú miras a una persona, cuando ustedes conocen a una persona y ustedes la miran a los ojos dicen un montón. Y los ojos tuyos son transparentes, están jóvenes, están Ay, qué rejuvenecidos, linda. bonitos, ¿sabes? A veces uno ve ¿Sabes gente... que yo pensaba lo mismo de los tuyos cuando me senté acá? Sí. Sí, lo pensé, dije, qué mujer tan hermosa, pero esta parte es espectacular, ¿de verdad? Divina, Tatiana, pero sí, pero uno conoce parte de la vida de una persona y de su recorrido y de la forma en cómo vive viéndola a los ojos. Tus ojos son transparentes, ¿sabes? Se ven, es como un lago transparente espectacular y eso habla mucho de lo que es una persona. Y No, te lo pues quería muchas decir hoy. gracias. No, Eso, y así gracias. te ves. El resto, pues ya lo ven ustedes también. Pero bueno, entonces ese Pues libro... muchas gracias. Esto de biohacking es fantástico. Imagínate que yo con los talleres, como muevo tanta energía y es tanta gente, pues yo quedaba como un trapo. No me voy a Desgasta. parar de mi cama 2 días, o sea, me molestaba hasta que me hablaran de lo cansada que Claro. terminaba. Y dije, o sea, si yo sigo así, me dio una anemia tan fuerte que terminó, o sea, duré 6 meses para recuperarme, me dio pagofagia también por la anemia, o sea, ¿Qué es me pagofagia? enfermé. Es que come uno hielo todo el día y es porque tiene la anemia tan baja que el organismo te pide hielo. Y yo no entendía, yo decía, me encanta el hielo, me encanta el hielo. No era eso. Ríete que cuando me hice los exámenes, es una enfermedad. Mi hija menor, mi dijo, mamá, eso es una enfermedad y se llama pagofagia. Cuando ya descubrí todo, pues resulta que me enfermé terrible. Y entonces yo dije, yo no puedo seguir así porque yo me quiero morir sirviéndole a la gente. Pero si desgasto mi parte física tan rápido, pues no voy a llegar, Sí, no. ¿verdad? Y entonces empiezo a investigar y empiezo a leer y empiezo a ir a seminarios con Brian Johnson y empiezo a ir a Dave Asprey. Y ¿Qué son entonces quiénes? son gente súper famosa que habla de biohacking. ¿Biohacking qué es? Maximizar todos los sistemas operativos de tu cuerpo y regenerar tu célula. Entonces, ¿qué pasa ahí? Te comienzas a rejuvenecer. Metabólicamente yo estoy en 41 años. Yo tengo las imágenes de todo. Del Sí. papiloma humano me curé. Además de esto, el hipotiroidismo se me regresó. Pero fue como un proceso. Yo empecé haciendo esto. Yo empecé diciendo, si esto me funciona, yo tengo que decírselo a la gente. Pues además, estaba llegando a la perimenopausia, entonces era como que, ¿no? Y yo decía, no, pero si yo toda la vida, o sea, Dios mío. de verdad, estaba como que no paraba. Yo decía, no puede ser, yo no puedo Empieza a terminar inflarse mis uno, días sí. enferma, gorda, porque ahí sí me voy a deprimir, no voy a poder ayudar a los De demás. a uno, por favor, podemos con todo, pero de a uno, de a uno. Sí, de verdad, Sí. no me sentía bien. Y empiezo a meter protocolo por protocolo, ¿Y qué hay que alimentación, hacer, Tatiana? ejercicio. ¿Qué es? ¿Qué Pues hay que todo eso hacer? es lo que le quiero enseñar a la gente, porque ahí Pero hazme un spoiler mini aquí. mira, hay que cambiar y eso, el libro se viene, además con cada cosa específica, suplementación, alimentación, patrones de sueño, patrones de ejercicio. El que me ve en mis redes sociales, yo ya tengo toda la musculatura, Se ve ahí el por encima, no abdomen. No, necesitas. mira, el abdomen lo tengo marcado. Yo tengo 51 años y tengo el abdomen marcado, pero yo Y tiene 2 hijos, ¿no? Entonces los hijos no son. Porque no. hay gente que le echa la culpa a los hijos. Pero es que yo tuve 3, pero es que yo tengo 2, pero es que yo tengo No, no sé qué y no. no, es No es porque excusa. el cuerpo se nos va desgastando, las células madres también, Eso es paramos de durísimo. regenerarnos y además asumimos que simplemente envejecer es parte del proceso. Sí. Entonces, como lo asumimos, no hacemos nada. Bueno, asumimos, no, ya no me salgo de ahí porque lo asumí, pero ya no. Que es parte del proceso. Y entonces empezamos a cada vez, mira, yo tengo canas, pero no se me ven. Y de verdad, metabólicamente estoy de 41 años. Haciendo todo eso que va a venir en ese libro que va a salir este año, Sí, nuevo. sí. Tatiana, este libro lo necesitamos los seguidores de la sala de Laura Coña. Yo necesito que te comprometes a 4 para poderle Sí, regalar me a 4 comprometo seguidores. a 4 y los Y el mando mío. autografiados. Y el Y el tuyo, mío, obvio. güey. Pucha, yo Obvio, quiero. sí, Eso va a ser buenísimo. sí. Y el otro, ese es el que sale ahorita ya dentro de poquito. Y el otro que tienes pendiente. El otro son las constelaciones cuánticas y el dinero. También, necesitamos también Por favor, necesitamos los dos. Tati, ¿ese qué nos enseña? ¿Qué vamos a encontrar Mira, ahí? el 90% de la gente que me busca por problemas de plata.
Es Ujú. increíble. O sea, digamos que la mayoría de gente, la problemática más grande que tiene es que no tiene ni para el tinto. Y la verdad es que si tenemos salud, la siguiente dificultad es tener el suficiente dinero para pagar mejores colegios, para tener mejor acceso a medicinas, para poder comprarnos hasta para tomarnos un agua. Entonces decidí sacar un libro de eso. Ese sí se va para final de Sí. año para que la gente en vacaciones cierre ciclo con su relación con el dinero y arranque ciclo en el próximo año de verdad con todo lo que tiene que ver con constelaciones cuánticas y el dinero. Es que es increíble cómo la vida nos puede cambiar. No, pues es que de verdad, tengo mucha gente cercana que veo que sí funciona. O sea, es Mm. por lo que les digo, es como la electricidad. O sea, uno no la puede palpar, pero ahí está y funciona. Y entonces sí, sí siento que tiene que existir, la energía existe. Tatiana, em, ¿quién ha sido en todos estos procesos de tu vida que nos has contado muy por encima, porque la vida de esta mujer es demasiado interesante y sobre todo la forma como ella lo ha enfrentado siempre? ¿Quién ha sido como ese polo a tierra siempre? Esa figura tuya que nunca se ha ido. Esto va a sonar súper cliché, pero yo tengo que decirlo, la verdad que es Jesús. Jesús, el Señor, el que es Dios, como Dios. lo quieran llamar, Sí. sí. Yo, yo no soy cristiana, porque ves, creo en constelaciones cuánticas, creo en la energía, creo en las vidas pasadas, pero realmente quien me sostiene a mí todos los días es Dios. Y de tu familia, ¿qué figura es como tu figura fuerte? Mira, tengo una figura muy fuerte en mi mamá, pero también mi hermana Carolina y mi hermana Rosana. Y definitivamente todo lo que hago en la vida es por mis hijas. El motor, lo que me ha hecho en los momentos en que estoy rota, pararme y no importarme son mis hijas. El pensar en ayudar a otros para que mi sistema se sane para mis hijas. Todo, es que tú que eres mamá sabes, uno vive la vida realmente, ya ni siquiera pensando en uno, sino en qué le va a dejar a los hijos para hacerles el camino más fácil. ¿Qué opina tu mamá de todo lo que haces tú ahorita? Pues hoy Después en de... día todo el mundo se hace Pero ella, constelaciones. ¿qué dice? No, mi mamá bien, de hecho, sí, mi mamá bien. De hecho, en estos días van a sacar un reportaje en mi vida, desde el momento en que nací hasta el día de hoy. Y obviamente la entrevistaron. Y era como que, ay, tan linda mi hija. Pues sí, me admira mucho, lo cual agradezco porque, pues, Es que es rico esas historias donde la terquedad de uno termina siendo el orgullo de los papás, sí, ¿sabes? sí, Eso es total. rico porque se siente un fresquito ahí. Pero yo quiero que ustedes conozcan a la mamá de Tatiana que está aquí en la sala de Laura Cuña. Hola, quiero comenzar por contar sobre la infancia de Tatiana. Siempre desde pequeña fue una niña determinada, una niña con mucho carácter, em, y fue siempre también una niña muy dulce, inteligente. Mm, Debo decir que, porque es una de las preguntas que me hacen, si hubo algún suceso familiar que pudiera marcar la vida de Tatiana, la realidad es que ha habido muchas pérdidas y pérdidas sobre todo masculinas, pues primero pues su padre estuvo, un padre presente pero divorciado, luego perdió, mi padre fue un gran apoyo en esa fe, en ese rol masculino y murió. Luego yo tuve un esposo maravilloso que también, yo me divorcié y Tati lo perdió. Luego eh, se divorcia de su marido. Entonces las figuras masculinas siempre han estado faltando y a ella le tocó, era muy sensible para ese tema y le tocó formarse y afrontar para no solamente satisfacer su hogar desde el punto de vista afectivo, sino también desde el punto de vista económico. Quiero resaltar sobre el carácter de Tatiana, una cosa que no me sorprende porque la conozco, pero sí me llama mucho la atención, y es que Tatiana ha sido muy disciplinada para su superación personal, para su estudio de la Biblia, no solo su superación espiritual, sino además su superación física. Es una niña que hace ejercicios con disciplina y mantiene su salud. La he visto estudiar la Biblia, no 1 año, 2 años, 3, 10, la he visto leer la Biblia y madrugar todo, desde muchos años, más de 30, 40 años,
ella ha venido haciendo esto de manera metódica. A mí me ha ayudado muchísimo cuando mi esposo Juan Arciniegas falleció. Fue Tatiana quien se ocupó de mi recuperación espiritual. Me ponía a leer la Biblia, a hacer devocionales, a escribir los pasajes de la Biblia cada día. ¿Qué significado tenía esa Biblia para esa lectura de la Biblia, para mi presente y además para mi proyección hacia el futuro? Por otra parte, quiero resaltar que es muy unida a sus hermanas, esas tres hijas. Yo hoy puedo morir en paz, son muy unidas y además muy profundas las tres, están en contacto permanente, tenemos un chat, todas oramos también y Tatiana nos guía en este paso, digamos, esta práctica cuando la hemos necesitado, que es con mucha frecuencia. Un abrazo muy fuerte, mi Tati. Te quiero, eres importantísima para nosotros, eres un gran motor. Yo te di mucho cuando eras niña y ahora no hago sino recibir de ti, recibir y recibir y recibir. Muchas gracias, mi tesoro. No solo cuidas a tus hijas, nos cuidas a todos. Te amo. Ay, ¡Qué qué linda mi mona! mamá. No, me da mucha alegría mi mamá. Un ser humano increíble. Mi mamá y mis hijas son mejores que yo. No, pero mira lo que ella está diciendo. Ahorita está recibiendo un montón de cosas de parte tuya, Tati. Y yo creo que eso que tú estás haciendo finalmente sí es un llamado. O sea, tú estás encargada no solamente a través de lo que haces en tus redes sociales, en tus encuentros, en tus talleres, sino a través de lo que haces en tus libros. Estás regalándole herramientas a la gente para que viva mejor, para que sane, para que aprenda a navegar las cosas que tenga que navegar en su vida con herramientas. Y eso es muy bonito, porque eso es muy generoso de tu parte, porque se necesita un don para hacer eso. Te cuento un secreto. Imagínate que yo supe cuando su esposo se iba a morir y lo supe antes que todo el mundo lo supiera. ¿Por Ahorita qué? que ella, porque yo me acuerdo que estábamos en un enero y yo estaba caminando por Girardot en un condominio muy bonito donde tenía una casa y yo recibí el mensaje de que varias personas se iban a caer. Fue increíble. Y yo me acuerdo que yo veía, me dijeron son tres personas se van a caer, se van a... Y yo dije, bueno, se van a morir tres personas miércoles. La primera persona, pues fue el esposo de mi mamá. Y yo lo vi antes, como 2 semanas antes, yo vi cómo hacía la transición, como que me lo mostraron en retro, sí, como antes de. La segunda persona, me acuerdo que fue el hijo de la señora que nos crió, que duró 47 años trabajando conmigo. Fue increíble porque a las 2 semanas, y yo dije, no, yo me voy a ir donde mi abuela de 100 años, que esa es la que sigue, pues no, pues es Sí, la claro, que, pues es la no. que lógicamente uno Dije, pensaría. me voy a ir, pues precisamente para que me bendiga antes de irse. Y no fue ella, fue una persona muy cercana que terminó en un problema durísimo legal. Pero eso yo lo vi, por eso yo también pude, como en el momento en que ella ya estaba, como yo llevaba un tiempo en que ya sabía, pude prestarle la mano, porque para mí no fue como que, "Ah, ¿qué hay que hacer?", sino que ya me habían avisado. Tatiana, ¿eso no es un poquito frustrante? O sea, te lo pregunto desde un buen lugar, ¿sabes? Porque, pucha, saber uno que va a pasar una cosa de esas y saber que no puede hacer nada, ¿por qué crees que te lo muestran a ti antes? Porque no hay nada que hacer. Es la escogencia del alma. Es que los seres humanos todo el tiempo quieren estar controlando la vida y la muerte y todo lo que tiene que ver con la vida. Y la vida es simplemente para vivirla, para gozárnosla, para aprender. Al soltar el control nos permitimos darnos cuenta de que esta experiencia terrenal es maravillosa como un proceso de aprendizaje. La muerte simplemente es como si me voy para Nueva York y apago el celular y no te vuelvo a contestar. Pero es lo mismo, es solamente un cambio de un estado a otro distinto, pero igual de poderoso. Tatiana, uno necesita un nivel espiritual muy grande para verlo de esa manera, porque claro, cuando es el orden natural de la vida, la abuela de 101 años, la abuela de 104, pues bueno, uno se lo espera, medio se lo espera. Pero cuando es un hijo, cuando es
no sé, o sea, hay tantas situaciones que ni siquiera quiero como mencionar porque no soy capaz ni siquiera de mencionarlas, pero hay otras situaciones en las que uno de verdad no entiende, o sea, uno dice, sí, puede ser el proceso del alma y todo, pero no podía ser otra alma, o sea, no podía, ¿sabes? O sea, empieza No, uno a pelear con eso. porque esa alma viene a esta vida con ciertas elecciones de aprendizajes e incluso elección de salida de este cuerpo, porque ya su aprendizaje terminó. Entonces, cuando queremos controlar o cuando queremos estar por encima de la vida misma, es cuando no entendemos que el proceso va a seguir, ¿sí? Es más rico soltar y bueno, pues nos vemos, ojalá no en la próxima, porque yo personalmente no quiero reencarnar, yo no quiero volver ya aquí. Por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo para no tener que volver. Pero, pero si fuera, sería como que ojalá en la otra vida no me haga tantas embarradas. Ay, Tatiana. Tatiana, es un personaje. Tatiana, hoy, ¿qué te desestabiliza? O sea, yo te veo hoy en una paz, en una tranquilidad, en una armonía con todo. ¿Qué te desestabiliza hoy en día? Uy, sabes que hoy en día es difícil desestabilizarme. Yo me acuerdo que yo oí una entrevista de un señor muy famoso que era un coach súper conocido en Estados Unidos que se llamaba Bob Proctor, ya se murió. Y Bob, yo le vi una entrevista y él dijo, a mí no me da rabia hace muchos años. Y yo en ese momento dije, pero ¿y cómo hará? O sea, ¿Qué no, hay que hacer? ¿cómo hará? Y él explicaba ahí que es que él había entendido que había que soltar y había que solo vivir. Y yo empecé a trabajar en mí misma. Yo dije, yo necesito que mis emociones sean tan parejas que lo bueno no me enloquezca y lo malo tampoco me enloquezca, sino que yo pueda tener un balance. Y trabajé muy duro en eso. Hoy en día no me desestabilizo. Si tengo que usar un tono de autoridad, Lo como a veces lo haces. tengo que hacer en los talleres, me toca, pero inmediatamente yo vuelvo a ser yo. Tus ¿Sí? hijas, algo que tenga que ver con ellas, te produce miedo, angustia. Sí, claro, con las hijas me da miedo partir de este plano antes de que estén lo suficientemente formadas y estructuradas. Igual y si me toca, pues será parte de lo que les toca a ellas crecer, pero quisiera hacerlo en el momento en que yo ya vea que ellas ya tienen herramientas suficientes para vivir una vida lo más plena posible. Eso sí. Tatiana, ¿qué sueño te hace falta cumplir a ti? Este sueño es súper raro, yo sé que casi nadie lo tiene, pero yo quiero alcanzar a transformar 2.4 millones de vidas. Hasta ahora voy en miles, ¿sí? Voy en ya decenas de miles, pero quiero llegar a un momento, por ejemplo, solo el año pasado hice 1000 constelaciones, pero quiero llegar a transformar millones de personas. Ese es el sueño que yo tengo. Pero ese es un número puntual, Sí, yo 2.4. no sé por qué tengo ese sueño y me lo visualizo y no me explico por qué. Ay, ojalá no me vaya a morir cuando llegue ahí, pero, Ay, no, Tatiana, cancelado, por Dios. pero ese es el sueño que tengo. Tengo ese número, no sé por qué llevo varios años con ese número en la cabeza. Y seguramente con lo pila que ha sido para todo lo vas a lograr. Aquí vamos a tener los libros, así es que ustedes tranquilos. ¿Dónde se consiguen los que acabamos de mostrar? En Amazon. En Entiendo. Amazon consigues toda la información en tatianacastro.com.co y en todas mis redes sociales estoy como Tatiana Castro Oficial, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Es muy fácil. Es muy fácil encontrarte y es muy fácil. El que quiera constelaciones y talleres y cosas también por ahí puede recibir información. Claro, además imagínate que hice algo y es que hice las nuevas constelaciones cuánticas y es que logré entrar a un momento en el que perfeccioné la técnica. Eso lo acabo de... Mira, es el primer medio donde esto sale. Acabo de perfeccionar esta parte de la técnica donde en el último taller fuimos 1500 personas. Así que ahí voy con mi número, ahí Ahí vamos. vamos subiendo hasta llegar a ese 2.4. Tatiana, eres demasiado divertida, estás muy mamacita y te queremos agradecer de todo corazón por haber estado aquí en la sala con nosotros. Gracias, Gracias a gracias, ti. gracias a ustedes. Que tengan una súper semana. Esperen los libros. Chao.